Hola, soy el doctor Eduardo Garza Villarreal, investigador en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, en Querétaro, y voy a hablar sobre la estimulación magnética transcranial en el uso de sustancias o trastorno por consumo de sustancias y adicciones. Bien, en mi laboratorio, siendo investigador, dirijo el laboratorio de neuropsiquiatría y neurotoxicología translacional, que lo que hacemos es investigación en seres humanos y modelos animales para tratar de entender las adicciones, problemas de salud mental que vienen con las adicciones, encontrar biomarcadores posibles como de resonancia magnética y también estudiar los efectos y los mecanismos de la neuromodulación, entre ellas la estimulación magnética transcranial. También dirijo la unidad de neuromodulación de recién fundación aquí en el Instituto de Neurobiología, en donde hacemos servicios clínicos y también realizamos investigación clínica. Bien, ¿qué son los trastornos por consumo de sustancia? Estos tipos de trastornos se consideran una enfermedad neuropsiquiátrica formalmente. Y bueno, normalmente viene con una pérdida del control sobre el uso de la sustancia con consecuencias adversas normalmente. Así se describe en el DSM-5, y puede ser leve, moderada y severa, dependiendo de diferentes factores. Normalmente entre el 10 y el 30% de las personas que consumen alguna droga o que empiezan a tener un trastorno leve se puede volver moderado o severo, en donde ya llega con una llamada adicción o dependencia, en donde la persona ya no puede dejar de consumir sin importar las consecuencias negativas. Más o menos como el 50% de los pacientes que tienen un trastorno por consumo de sustancia o una adicción van a tener un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, no sabemos cuál fue primero, si fue el trastorno psiquiátrico primero o fue el trastorno por consumo de sustancia. Sin embargo, normalmente vienen de la mano y esto puede ser muy diverso dependiendo de la droga. Por ejemplo, normalmente en metanfetamina o estimulantes tienen trastorno de ansiedad. No así, por ejemplo, con consumo de opioides que pueden tener depresión, entre otras cosas, ¿no? También con, por ejemplo, con trastorno por consumo de metanfetamina o estimulantes puede venir ya síntomas psicóticos, por ejemplo. Entonces sí va a variar dependiendo de la droga. También existe la patología dual, que ya son trastornos psiquiátricos establecidos con un trastorno por consumo de sustancias. Por ejemplo, en el caso del trastorno límite de la personalidad, generalmente se puede acompañar con uso de cocaína o estimulantes, ¿sí? O la esquizofrenia, que puede acompañarse con trastorno por consumo de tabaco. Entonces, el problema que tenemos principal es que el tratamiento para cualquier trastorno por consumo de sustancias es muy limitado. Por lo tanto, se requieren más tratamientos. Ahora, qué hace que una persona tenga este trastorno, que tenga una dependencia? En realidad, actualmente no se sabe bien. Sin embargo, hay algunas hipótesis y modelos de trabajo como que viene de la autora Nora Volkow, en donde se sabe que las drogas principalmente van a afectar este circuito, que le llamamos el circuito de la recompensa, ¿sí? En donde va a haber básicamente una afectación de diferentes regiones cerebrales dependiendo de la sustancia, pero todos van al final a pegarle a la dopamina, ¿sí? Va a haber una disregulación de la liberación de dopamina y de la captación de dopamina, y además de los sistemas glutamatérgicos o de glutamato. Ahora, ¿cómo se da esto? A la hipótesis nos dice que puede ser en el corto plazo del uso de una sustancia, ¿sí? Puede haber ya algún problema genético o se generan problemas genéticos a muy corto plazo, y estos después afectan la sinapsis, ¿sí? Y estas sinapsis, al ser afectadas, al pasar el tiempo y seguir el consumo, pueden tener lo que llamamos neuroadaptaciones o cambios ya plásticos, que se le llaman también, ya de más largo plazo. Y estos son cambios no solo en neuronas, sino en la conformación de circuitos. Y si esto persiste, pues tenemos ya lo que le llamamos ya el comportamiento adictivo o la persistencia, que esto pues después de durar meses o años consumiendo puede suceder. Sin embargo, hay personas que son muy susceptibles a esto desde el inicio, entonces ahí radica ahí el problema.
Ahora, hay diferentes, también se les llama fases del llamado ciclo de la adicción, en donde tenemos que hay son diferentes regiones que están involucradas o diferentes circuitos involucrados en diferentes partes de este ciclo de la adicción, que se vuelve un ciclo ya que no puede salir la persona de ese ciclo de consumo. Empieza con la intoxicación, ¿sí? Con estas regiones más subcorticales, ¿sí? De los ganglios basales. Después continúa cuando ya la intoxicación pues pasa, hay un efecto negativo, ¿sí? O una abstinencia, un efecto negativo posterior a la abstinencia. Entonces nos da, generalmente, se da normalmente en lugares como la amígdala, por ejemplo, también ganglios basales, y después hay una preocupación y anticipación de la búsqueda y se empieza a buscar la droga de nuevo, o esa sustancia que nos produjo este placer al principio, que generalmente está relacionado pues con el hipocampo, con esta región en la prefrontal, la corteza prefrontal, orbitofrontal. Y también tenemos la parte de interocepción que está relacionada a estas regiones como el prepucio, la ínsula, que pues nos hablan sobre las sensaciones internas, ¿sí? Que generalmente vienen con pues esta preocupación de consumir y también con el afecto negativo posterior a la abstinencia de consumir. Entonces, el problema principal es que la tasa de recaídas es muy alta en adicción a drogas o en este caso a trastorno por consumo de sustancia. Más o menos entre el 40 y 60% de las personas que ya tienen una adicción van a recaer. Entonces, por lo tanto, tenemos una muy pobre mejoría clínica, generalmente, y al mismo tiempo muy pocos tratamientos que estén validados para diferentes drogas, y pues una alta tasa de recaídas que hace que pues no sean personas funcionales y que no estén integradas en la sociedad. Entonces, y esto, sin embargo, no se le agrega la parte de salud mental, que también es muy importante y que está muy afectada. Entonces, es un ciclo del cual la gente no puede salir, y entonces aquí es donde interviene la neuromodulación, que se ha propuesto como una nueva terapia para las adicciones. Sobre todo voy a hablar específicamente de la estimulación magnética transcraneal. Como ustedes ya saben o ya sabrán, existe actualmente la estimulación magnética transcraneal profunda. Generalmente se da con estas bobinas llamadas H, de la marca Braceway normalmente. Tenemos el convencional, que generalmente son las bobinas en forma de 8, que ya estamos acostumbrados a ver también. Y bueno, estos son otro tipo de neuromodulaciones con corriente directa, por ejemplo, o alterna, que no voy a platicar de ellas en este momento. Pero entonces, bien, ¿qué evidencia hay sobre el uso de estimulación magnética transcranial en adicciones? ¿Sí? ¿Qué tenemos desde el punto de vista científico? ¿Funciona o no funciona? Y bueno, en este estudio de Ictiari del 2019, por ejemplo, nos muestran la variedad de estudios de investigación que se han hecho, investigaciones sobre el trastornos por consumo de sustancia y la estimulación magnética transcranial, además que agregan corriente directa. Sin embargo, si nos enfocamos solo en la estimulación magnética transcranial profunda y bueno, la que es superficial, podemos darnos cuenta de dónde son las regiones que más se estimulan en estos estudios. Y pues han estimulado una gran cantidad de regiones. Sin embargo, la mayoría de los estudios todavía emplean la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. Y aquí no dice, pero la mayoría utilizan un protocolo excitatorio. Ahora bien, se están viendo otros targets, ¿sí? Otras dianas para estimulación. Sin embargo, vamos a hablar un poquito adelante de ello. Pero normalmente, o lo que más se ha estudiado, es la dorsolateral prefrontal izquierda. También la derecha un poco. Sin embargo, la que más ha tenido auge es la izquierda. Igual. La mayoría de los estudios han sido muy variados dependiendo de qué es lo que estudien. Por ejemplo, la recuperación, la detoxificación, o si se hace antes de un tratamiento, sí, de un tratamiento estándar. Y pues ha habido diferentes estudios dependiendo de con la droga. Entonces todavía faltan bastantes. De alcohol hay muchos estudios, cocaína también, nicotina. Sin embargo, por ejemplo, en nicotina no hay de recuperación. En alcohol sí hay de detoxificación, no así en heroína. Entonces,
Todavía falta bastante información. Este estudio fue 2019, ya hay bastante más, hay más evidencia, sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Bien, entonces de lo que se sabe ahorita actualmente de los efectos de la estimulación en adicciones es que en general hay una mejoría clínica, por ejemplo, en tabaco, con estimulantes y con opioides. Hay una reducción del llamado craving y del consumo, o a veces uno u otro. El craving es la necesidad de consumir una droga, también se le llama en español apetencia o el ansia, le han llamado también. Y bueno, hemos visto que a veces la estimulación reduce el craving, pero no el consumo. Sin embargo, aumenta la motivación a dejar la droga, aumenta en cierta manera, disminuye, perdón, los síntomas depresivos o de ansiedad, pero no necesariamente se está viendo que la estimulación tiene un efecto directo en el consumo. Sin embargo, sí hay estudios que han mostrado esto. Entonces, todavía no sabemos exactamente por qué estamos viendo esta disparidad en diferentes estudios. Ahora, lo que sí se ha visto es que el tamaño del efecto clínico el tamaño del efecto sí es clínicamente relevante, es decir, que tiene un efecto muy positivo en el uso de la estimulación en adicciones. Este es de una metaanálisis 2023. Y bien, si nos vamos en este estudio de 2014, aunque ya hay más, sin embargo está muy completo, en donde vienen bastantes tipos de estudios. De este lado, el lugar de estimulación, ¿sí? Cómo se encontró el target de estimulación, la frecuencia que se utilizó, etcétera, número de sesiones y qué sucedió al final, hubo mejoría o no. Y por ejemplo, en el caso de nicotina, vemos que hay algo llamado Cue-Induced Craving, que es básicamente cuando se muestran imágenes o se trata de que la persona recuerde el uso de sustancias, se le muestran imágenes de sustancias o se le guía a recordar cuando estaba usando la sustancia. Y muchos de estos estudios lo han utilizado porque se piensa que esto mejora, digamos, el efecto clínico de la estimulación. Y algunos de los estudios lo usan. Entonces, Cue-Induce simplemente que se induce con una pista sobre, ya sea visual, auditiva o de recordar, para generarles el antojo. Y en ese momento se estimula normalmente. Entonces, hemos visto que en este caso, por ejemplo, aumentó el craving, ¿sí? Contra lo que se esperaba. En otros casos disminuyó el craving espontáneo, sí disminuyó el consumo aquí de fumar, por ejemplo, igual disminuyó el craving. En el caso del craving espontáneo, pues es el que se pregunta normalmente ahí en ese momento. Entonces, en general, podemos ver que algunos estudios discrepan, sin embargo, la mayoría muestran una mejoría clínica importante. También hay un problema que no muchos, aquí tienen el placebo, no muchos estudios usan placebo, entonces este es un problema para tratar de distinguir los efectos de la terapia placebo y de la estimulación, porque lo que hemos visto y en nuestra experiencia de investigación y también en otros estudios que han salido es que simplemente el hecho de estimular, aunque sea simulado, ya les refieren los pacientes una mejoría clínica importante. Estudios publicados en cocaína, por ejemplo, y metanfetamina, específicamente en el craving, pues han mostrado cierta mejoría también, ¿sí? En algunos aumentó el craving, por ejemplo, ¿sí? Pero la mayoría se han mostrado con una mejoría clínica. En alcohol, igual, hemos visto también que la mayoría de los estudios muestran una mejoría clínica y algunos hasta muestran también disminución de síntomas depresivos. De nuevo, sin un control bueno, no es posible saber si esta mejoría clínica es real o no, o es un efecto placebo. Sin embargo, los estudios que sí son con control de placebo, sí han mostrado mejoría. Me voy a ir a por ejemplo, de Jarel y colaboradores del 2022, en donde ellos hicieron un estudio donde vieron pacientes con trastorno por consumo de alcohol y los estimularon utilizando estimulación profunda. Ellos estimularon por bastante tiempo, ¿sí? No solamente 3 semanas. 3 semanas fue diario y después fue por semana. En general ellos vieron que había, aquí sí podemos ver la línea negra,
hay una disminución del consumo, ¿sí? Bastante importante y significativa. Aquí también lo podemos ver. Sí, podemos ver que en general hubo una disminución del consumo como tal y también hubo disminución del craving, ¿sí? Y aquí lo podemos ver también, una disminución no tan importante realmente, sin embargo sí hubo una disminución significativa durante la semana de estimulación y después cuando se le siguió en el tiempo por varios meses. Ellos también demostraron que cambiaba la conectividad cerebral. Ahorita voy a hablar un poquito de qué es esto de conectividad cerebral, pero básicamente la conectividad cerebral cambió después de la estimulación solamente en el grupo que tenían, perdón, activo la estimulación, no el placebo. ¿Sí? Sham en este caso es el placebo. Es una estimulación simulada que normalmente se hace de diferentes maneras. En el caso de este tipo de bobinas, se pone un casco, se le pone un casco en donde es exactamente igual que el otro, pero al estimular se bloquea. Entonces, se escucha como que estimula, pero el paciente no tiene la sensación en el cráneo de la estimulación, pero no se está estimulando ningún circuito específico. Entonces, vemos que aquí hay una disminución de la conectividad, ¿sí? Específicamente aquí, por ejemplo, fue de esta región medial prefrontal y el cíngulo anterior, ¿sí? Aquí vieron esta conexión, aquí no se ve el cíngulo, pero esta conexión disminuyó. Después del tratamiento, al revés, pasó en el sham. Igual, aquí tenemos el cíngulo anterior dorsal, otra región del cíngulo anterior, y el caudado, que es una región importante también, que está activa pues en el circuito de recompensa y en trastornos por consumo de sustancias. Entonces ellos vieron un cambio biológico después de estimular a estos pacientes. Entonces no solo tenemos que existió un cambio clínico, sino también un cambio biológico en sus conexiones funcionales. Ahora, para explicar un poquito esto de las conexiones funcionales. En general, cuando hacemos resonancia magnética funcional, si sea una persona está haciendo una actividad dentro del resonador, por ejemplo, mover su dedo para ver la actividad de la corteza motora, nosotros vemos en esta región, en estos cuadritos que son los llamados voxeles o píxeles en 3 dimensiones, vemos un cambio en la señal Volts o en la señal de oxigenación cerebral, que está muy relacionada a la actividad neuronal. Entonces, cuando hacemos una actividad, esto es lo que normalmente se ve. Cuando no la hacemos, pues se ve como más o menos así. Y si nosotros nos enfocamos en estas regiones, que son las que más se activan, pues vemos que hay como una curva que sube y baja, ¿no? Sin embargo, también si la persona no hace nada en el resonador, podemos tener una actividad espontánea en donde hay una conexión espontánea entre diferentes regiones que están pues involucradas en circuitos. Por ejemplo, estas mismas regiones de la corteza motora izquierda y derecha, pues aquí estamos viendo que están muy relacionadas entre sí. Y esto lo podemos corroborar con una correlación de las señales Volt, de señales de oxigenación, donde vemos que hay una alta correlación, que quiere decir que probablemente estén conectadas funcionalmente. No así otras regiones, por ejemplo, visual y motora, en este caso, espontáneamente no están conectadas tan fuertemente, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hacen este tipo de estudios de conectividad, estamos hablando de conectividad en reposo y de cómo fluctúan estas diferentes regiones y qué tanto se correlaciona la fluctuación de oxigenación o, en este caso, pues indirectamente de actividad neuronal. Cuando vemos, por ejemplo, regiones que se coactivan, como esta naranja y amarilla, están aparentemente muy conectadas. Y las regiones aquí en azul, por ejemplo, al contrario, tienen una conectividad opuesta, es decir, cuando estos bajan de actividad, estos suben de actividad y viceversa. Entonces se le llama una anticorrelación. Y esto se puede hacer con todo el cerebro y podemos estudiar macroscópicamente la conectividad funcional. Es lo que normalmente se hace. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver son ya redes que ya han sido descritas mucho de conectividad funcional, por ejemplo, de control ejecutivo, la default mode, visual, etcétera. Hay muchas, pero estas son las más robustas, ¿sí? Y una de las que aquí vemos, por ejemplo, de control ejecutivo, pues está relacionada a la corteza dorsolateral prefrontal,
¿sí? Que es una de las regiones que también pues estamos estimulando, solo para que sepan que esta está aquí. Y bien, lo que se ha visto es que diferentes patologías se pueden mostrar como, estos son mapas llamados teoría de grafos, donde mostramos la conectividad de una forma más simple, pero pues que en las patologías por ejemplo, depresión, TDAH, esquizofrenia, pues hay unas desconexiones funcionales y pues se nota que hay una patología, ¿no? Entonces se puede estudiar de esta manera cualquier patología de salud mental actualmente. Y esto tiene importancia porque actualmente, y esto lo podemos ver en este estudio de ECTIARI de 2024, que bueno, ya fue publicado en Nature Mental Health, donde podemos ver que se están buscando biomarcadores o marcadores de enfermedad mental. Y eso es algo importante porque actualmente no hay. Entonces, uno de estos marcadores tiene que ver con conectividad del estriado y la corteza prefrontal. Que el estriado pues, es parte de los ganglios basales y es una región muy, muy relacionada a las adicciones, que ya lo hemos visto pasadas algunas de la presentación, una parte de la presentación pasada, pues mostré el circuito de la adicción y está involucrado el estriado. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, la conectividad funcional de este circuito prefrontal estriatal puede ser, es un marcador de respuesta por ejemplo, en mindfulness, en prevención de trastorno por consumo de metanfetamina. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con conectividad, pero que ya se está viendo como un posible biomarcador. Entonces, más y más vamos a ver este tipo de estudios con resonancia y estimulación, ya que nos dan algo más de información, ¿sí? de lo que está sucediendo en el cerebro. Bien, ese es un estudio importante de trastorno por consumo de alcohol, en el que participó un grupo de trabajo de la doctora Colleen Handon, que ella es la investigadora principal de este estudio. Y básicamente en este estudio lo que se trató de buscar es, utilizando placebo doble ciego, ¿qué le hacía el Theta Burst? Sí, la estimulación Theta Burst, que yo creo que ya la vieron, al trastorno por consumo de alcohol, pero ella insiste en utilizar otro target. Yo les he hablado sobre la dorsolateral prefrontal. Ella desde su grupo insiste más bien en la medial prefrontal. Ahorita voy a mostrar un poco de qué significaría una u otra, ¿no? Pero básicamente tuvieron estimulación de 10 sesiones al principio y después pues lo siguieron por 3 meses. Entonces, al completar las sesiones completas, fueron más o menos 21 y 20 sujetos de cada grupo, ¿sí? Placebo y real. Y lo que ellos encontraron fue que mejoraba mucho el porcentaje de sobriedad, es decir, dejaban de consumir bastante bien, se mantenían mucho tiempo sin consumir. Y también les disminuyó el craving un poco, pero no mucho, ¿sí? Comparado con el sham. Esto les duró al menos hasta donde estuvieron, hasta los 3 meses, lo cual es muy, muy buen resultado. Ahora también vieron que la conectividad funcional precisamente de esta región que estimularon, la medial, ventromedial prefrontal, pues en general durante todo este tiempo pues tuvo una disminución de conectividad. Eso es porque estimularon, ellos esperaban esto ya que estimularon con CTBCS, sí que es un protocolo inhibitorio y inhibiendo la región FP1 o en este caso frontal pole o polo frontal 1, que ahorita voy a mostrar cuál es. Además usaron priming o básicamente lo que les decía de tratar de recordar el consumo, sí, guiado por un terapeuta, y entonces después de esto empezaban las sesiones, ¿no? Entonces, para ellos es importante que estén recordando el consumo durante la estimulación, ¿sí? No todos hacen esto y no se ha mostrado que sea más importante o no, pero hay grupos que prefieren hacerlo y que lo promueven. Este fue de 2022. Ahora, este grupo, ¿cuáles son dos estudios importantes también que tienen este doble ciego? Sí, bueno, el grupo en este caso, Antonio Lobonchi está involucrado.
Este grupo y el artículo de Terráneo 2016 y Madeo 2020 son muy importantes. ¿Por qué? Porque fueron los que lograron que en Europa se aceptara la estimulación magnética transcraneal para trastornos por consumo de sustancias. Entonces, estos son importantes lecturas. Y estos estudios, esto lo que hicieron, fue primero un piloto y después vieron los efectos a largo plazo. Ellos estimularon la corteza cerebral lateral izquierda y fue en consumo de cocaína solamente. Lo que vieron es que la mayoría de los sujetos, al menos a los 29 días, se mantenían sin consumir bastante bien. De cualquier manera consumieron, pero se fijan, bastante importante la reducción comparado con el control, que está aquí en negro. Y después también les disminuyó el craving. Sí, aquí están los controles y aquí están los que se estimularon. Les disminuyó el craving significativamente más que a los controles. Después hicieron este estudio más largo, en 2020 lo publicaron, y el grupo de Antonello Bonci, y lo que vieron es que simplemente comparaban entre estimulación y el tratamiento habitual sin estimulación. Y lo que vieron es que al menos aparentemente con una mediana de 91 días se podía ver el efecto de mantenimiento, ¿sí?, de la estimulación, es decir, proporción sin uso de cocaína. En realidad fue mayor que el tratamiento usual, ¿sí? De los días monitorizados pues fueron bastantes. Se pueden ver ahí hasta varios años en algunos sujetos. Pero entonces la media más o menos fue como de 91 días para que este efecto se pudiera mantener, ¿sí? Ahora, durante este estudio que tendrían que leer, se dieron 13 sesiones, perdón, y después de estos fueron diarias, fueron una semana de estimulación diaria, 5 sesiones, y después fue mantenimiento una vez por semana, por todo este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que más o menos tardaron como 3 meses de mantenimiento para generar este efecto de menor proporción de consumo, o sea, bajar el consumo, y además es importante que aparentemente mientras mayor mantenimiento pues es mejor, ¿sí? Aunque al final tratamiento muy largo de mantenimiento pues no fue tampoco tan importante, es decir, que quizá haya que reactivar el tratamiento agudo de una semana en algún momento. Sin embargo, pues actualmente este es el modelo, sobre todo es el que se utiliza para estimular en Europa y es el que está aprobado. Ahora, este otro metaanálisis de Mecta en 2023, ¿qué he encontrado? Este sí fue un metaanálisis, no solo una revisión sistemática. ¿Y qué se ha visto? ¿No? Que en alcohol el craving disminuye después de multisesiones con un efecto moderado. ¿Sí? En casi todos los estudios disminuyó, excepto en 2. Sin embargo, el efecto acumulativo de los estudios pues es que sí aparentemente sí tiene un efecto. Igual en el consumo, aparentemente también disminuye bastante bien el consumo, ¿sí? Utilizando diferentes tipos de bobinas. Aquí se muestra la de Jarel, por ejemplo, que es bobina H, pero pues también se utiliza la de figura en 8, la bobina que estamos acostumbrados. Igual en el Craving también, bastante diferentes bobinas. Igual en tabaco se ha visto lo mismo, disminución de Craving, aunque menos importante aparentemente que en alcohol. Y de consumo también, ¿sí? También se ha visto disminuido. Es decir, que sí vale la pena estimular. Eso es algo que es importante detallar. Ahora, bien, nosotros hicimos este estudio en 2021, lo publicamos en la revista Bioethical Psychiatry, donde quisimos estimular pacientes con trastorno por consumo de cocaína, utilizando un doble ciego aleatorizado, y estudiamos las variables clínicas y funcionales también. Y utilizamos un protocolo de 5 Hz. Esto es porque en ese momento es lo que se está usando en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Por lo tanto, lo utilizamos como un tratamiento añadido al tratamiento habitual farmacológico. Aquí lo que estudiamos fueron 23 pacientes de placebo y 30 que fueron activos. Y todos consumidores de crack, cocaína.
Los estudiamos en el doble ciego durante 2 semanas solamente. Es decir, durante 2 semanas sí pudimos hacer el doble ciego. A partir de la segunda semana, quienes estaban en el grupo activo, siguieron estimulándose una vez por semana, 2 sesiones, llegando hasta 12 meses en algunos casos, pero la mayoría llegaron a los 6 meses. Y en el caso de los de sham o placebo, se les dio la opción de empezar 2 semanas agudas y después seguir con el mantenimiento. Se les tomó diferentes pruebas clínicas para ver mejoría clínica en diferentes variables. También estamos interesados en depresión, ansiedad, sueño, etcétera. Además de variables cognitivas y la resonancia magnética. Esta resonancia se hizo en el resonador Philips que tienen en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bien, entonces aquí simulamos utilizamos un Mac Venture, Mac Pro R30, con una bobina en 8, la modelo B70, con la full B70 hacemos el agudo y después la MCF B70 para mantenimiento, ya que pues no tiene que enfriarse. Al 100% del umbral motor a 5 Hz, ¿sí? Y utilizando el método principalmente el BIM-F3, que es el que recomiendo. Empezamos con el 10-20, pero seguimos con el BIM-F3. La corteza basolateral izquierda, aquí podemos ver las regiones de estimulación, donde estimulamos, y esta es la verde es la media. Entonces aquí lo que generamos fue un marcador para poder ver la conectividad cerebral de esta región con todo el cerebro. Sí, aquí podemos ver pues el campo eléctrico que se generó con la estimulación en la mayoría de los sujetos. Esta es la media. Más o menos estimulamos todas estas regiones, en las que están en rojo. Y bueno, utilizando esta semilla que usamos, le llamamos semilla, tomamos todos los cerebros del conectoma humano, que son más o menos, eran en ese tiempo 100, y se generaron unos mapas de la conectividad funcional de esta región, que es la corteza basolateral izquierda, y como podemos ver, existe correlación positiva, o sea, vamos, una correlación con regiones como, aquí están subcorticales, aquí del estriado, por ejemplo. Sí, podemos ver una anticorrelación, que ya hemos platicado de ella, con regiones de la default mode, ¿sí? Corteza ventromedial prefrontal, por ejemplo, ¿sí? Precunio, etcétera, ¿no? Entonces teníamos aquí el símbolo anterior, que es positiva. Entonces teníamos un mapa de conectividad de esa región, es decir, más o menos podíamos definir que si estimulamos esa región, vamos a estarle pegando a todas las otras demás regiones, y ahorita voy a explicar por qué es eso. Entonces, al final, después de escoger más de 171 pacientes, terminamos con 30 y 24. Sin embargo, bueno, pues hubo gente que se salió, obviamente, al final terminamos con, para el doble ciego, terminamos con 24 placebo, 20 real. A los 3 meses quedamos con 15 y 5, a los 6 meses 10 y 5, y casi nadie duró a los 12 meses. De hecho, nadie duró a los 12 meses. Sin embargo, pues hubo algunos sujetos que después de que terminamos de publicar, sí regresaron. Y bien, ¿cuáles son los efectos que encontramos? Encontramos principalmente, y aquí se van a enfocar en la línea azul y la roja, que básicamente la diferencia es la interacción, ¿sí? Que en este caso interacción es bueno, que vemos que disminuye el craving mayor en los sujetos activos a 2 semanas que en los pacientes de placebo. Igual, como medimos el craving con 2 medidas, la escala visual análoga, perdón, y el CCQ, pues en realidad el CCQ tuvo un pequeño menor efecto, pero pues miden prácticamente lo mismo. Que recomendamos normalmente usar la escala visual análoga para verificar el craving, es un poquito mejor. Y en cuanto a impulsividad, que se ve también en adicción a cocaína, también vimos una disminución importante, significativa en los pacientes con estimulación. Importante que se fijen cómo están los puntos. Nosotros mostramos todos los datos y pues hay mucha distribución de estos datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hubo pacientes que no les funcionó, ¿sí? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta también, que a la hora de la clínica va a cambiar un poquito la cosa, ¿sí?
En cuanto a las pruebas de orina que hicimos, pues en realidad el consumo no se disminuyó de gran manera. Se disminuyó de forma similar. Entonces no vimos que haya algún cambio importante en el consumo, más sí en los síntomas. Interesantemente, los síntomas de ansiedad, depresión y de sueño bajaron de forma similar en ambos grupos. Significativamente hubo una disminución de los síntomas depresivos, de ansiedad y de sueño en ambos grupos por igual a las 2 semanas. Es decir, también los del grupo placebo se beneficiaron de la estimulación, pero no en sí de la estimulación, sino simplemente de el estar en tratamiento, ¿sí? Esto es porque, bueno, probablemente el tratamiento farmacológico clínico pues también funcionó ahí. Pero entonces es interesante que en cuanto a los síntomas de adicción como tal sí mejoraron, pero los de depresión y ansiedad sí mejoraron también incluso en los que no recibían estimulación. Entonces va a ser benéfico probablemente para cualquier paciente que se estimule, que mejoren los síntomas depresivos y de ansiedad, por ejemplo, y de sueño, trastornos de sueño también. Ahora, en cuanto a la conectividad cerebral, lo que vimos fue que había un aumento, en este caso para acá en el azul, un aumento en la conectividad cerebral de la dorsolateral prefrontal izquierda, que fue la que estimulamos, y la región ventromedial prefrontal. Es decir, esta región, mientras más aumentaba la conectividad, pues aparentemente más disminuían los síntomas. También otras 2 regiones que encontramos también conectadas fue esta misma, la ventromedial prefrontal, con el giro angular, que es parte de la default mode, que la default mode pues es una región, es un, perdón, circuito que está muy relacionado a la interocepción y a la autobiografía, la memoria autobiográfica, etcétera, que se ha visto muy afectada en diferentes patologías, no solamente en esta, y de hecho el efecto fue muy grande. Entonces parece que también está afectando este circuito de alguna manera de forma indirecta, y eso posiblemente esté haciendo que mejoren los síntomas. Ahora, esto fue a 2 semanas. ¿Qué pasa a los 6 meses? ¿Sí? Entonces, tenemos algunos cambios a los 6 meses. De forma importante, en este caso recuerden que no tenemos controles. Sin embargo, pues podemos ver que aquí el craving, por ejemplo, disminuyó considerablemente hasta los 3 meses y volvió a aumentar a los 6 meses. ¿Sí? Quizá no similar al principio, pero en muchos de los pacientes pues sí aumentó otra vez. ¿Sí? Ahora, ¿qué se ha visto en otros estudios que son de depresión? Pues actualmente las guías mencionan que cada 6 meses debería estarse estimulando porque aparentemente el efecto dura, la media es de 6 meses, no sabemos por qué. Y estamos viendo este mismo efecto aquí aparentemente. Igual en el CSQ de craving parece que también aumenta de nuevo. Impulsividad vuelve a aumentar también, ¿sí? Después de 6 meses. Los síntomas de ansiedad y depresión se mantienen un poquito mejor los de depresión. Los de ansiedad aumentan un poco también. Y los de sueño, pues en realidad no hubo mucho cambio después. O sea, como que siguieron disminuyendo con el tiempo, lo cual también es bueno, pero aparentemente depresión también pues fueron disminuyendo con el tiempo bastante bien. Pero sí, en 6 meses aparentemente regresan estos síntomas de nuevo, sobre todo de craving e impulsividad en pacientes con trastorno por consumo de cocaína. La frecuencia de uso, que también se midió, aparentemente disminuyó bastante a los 6 meses en general. Entonces, podríamos decir que tiene un efecto benéfico la estimulación de este tipo en el craving y en el consumo a largo plazo. Ahora, en cuanto a la conectividad, vemos este mismo efecto en donde hay un aumento, como habíamos visto, de la conectividad de este circuito dorsolateral prefrontal ventromedial prefrontal al principio y después empieza a disminuir de nuevo. ¿Sí? Igual vemos el otro circuito, ventromedial prefrontal y giro angular, que al mismo tiempo aumentó y se mantuvo un poco mejor el efecto, ¿sí? Es decir, no volvió a la base, pero como quiera disminuyó. Entonces también la conectividad está volviendo a un estado basal. Por lo tanto, quizá se va a tener que estimular la persona pues más de una vez al año, por ejemplo, para seguir este efecto. Pero bueno, este es un estudio nada más. No está confirmado todavía.
Ahora, posteriormente lo que hicimos fue estudiar cambios en sustancia blanca. Tenemos la tecnología para estudiar sustancia blanca, cambios microscópicos. Entonces, lo que vimos fue que la estimulación en sí produce aumento de la densidad de axones y dendritas, medidas por difusión, pero esta difusión no es la difusión que se usa normalmente para tractografía, es una difusión más fina, la forma en que lo tuvimos. Entonces, básicamente podemos medir densidad de axones y dendritas en regiones diferentes, en circuitos diferentes. Y en la organización axonal del circuito de estimulación, que sería este dorsolateral prefrontal izquierdo y ventromedial prefrontal. Y bueno, también las conexiones subcorticales izquierdas aumentaron después de 2 semanas. Es decir, hay un efecto biológico aparentemente de la estimulación y esto fue pues, mayor en los de estimulación activa que en los de sham. La microestructura de la sustancia blanca inicial predijo la respuesta al tratamiento, es decir, cuando estudiamos y como tratando de encontrar un biomarcador, pues la microestructura inicial con la que empezaron, pues predijo la respuesta al tratamiento. Después, sobre todo, se predijo que menor densidad de axones y dendritas al empezar la estimulación en circuitos subcorticales predijeron mayores reducciones en el craving. Esto es quizá porque se va a ver mayor el efecto, ¿no? Porque si hay un daño ahí, la estimulación podría estar mejorando ese circuito y entonces podría por eso verse mejor el cambio, ¿no? Pero hasta ahorita todo es conjeturas porque, bueno, esto se tiene que comprobar en más estudios. Y bueno, este estudio fue hecho por mi estudiante Jalil Rasgat. Ahora, actualmente estamos terminando otro estudio que es de estimulación en trastorno por consumo de alcohol, en donde brevemente estamos estimulando, en este caso utilizando un Maxtim, ¿sí? Con la bobina Airfilm Coil, que es plana, es parecida a la B65 de MagVenture y bueno, lo que estamos haciendo es estimular por un mes más o menos, ¿sí? 4 días por semana y igual estudiamos los efectos usando resonancia y en este caso más bien nos interesaba si había mejoría en la parte de función ejecutiva, sobre todo en flexibilidad cognitiva, que se ha visto que está relacionada a mejoría en tratamiento en los pacientes con trastorno por consumo de alcohol. Lo que vimos después actualmente todavía no terminamos el estudio, pero después de completar 14 y 12 en placebo y activo, lo que vimos es que efectivamente la estimulación magnética transcranial después de un mes sí mejoró flexibilidad cognitiva en los pacientes que tienen estimulación activa, no así en los de estimulación sham. La gran diferencia es que aquí, para hacer estimulación sham, lo que hacíamos era estimular, sí estimulábamos directamente, pero la región CZ y no hacíamos el tipo de placebo que se hace con MagVenture, sino en este caso, en lugar de estimular esta región, dorsolateral prefrontal izquierda, estimulamos la región CZ, ¿sí? Entonces, aún así hubo un efecto. ¿Qué quiere decir? Que probablemente sí tenga que ver con circuitos. Entonces, de aquí me voy al posible mecanismo de la estimulación magnética transcranial. Sí, que bueno, en general sabemos que la estimulación magnética aparentemente pues está estimulando regiones grandes dependiendo de la bobina, de la corteza cerebral, sobre todo células piramidales, es lo que se ha visto. Y también depende del ángulo que le demos. Entonces es muy importante hacerlo correctamente. Esto es una ciencia todavía, entonces no solamente es dónde se posiciona, sino el ángulo en donde se posiciona y la profundidad con la que va a llegar. Y lo que se ha visto es que estos circuitos se estimulan, ¿sí? Todo este circuito se puede estimular al estimular esta región, si tenemos suficiente potencia. ¿Sí? Y entonces lo que normalmente vemos es que toda una región de corteza generalmente y un poco debajo de la corteza se van a estar estimulando, sustancia blanca también, pero todo esto conlleva pues una estimulación generalizada, ¿sí? De circuitos. Esto lo puede ver en este artículo de Diana 2017, de Marco Diana. ¿Y esto por qué es importante? Porque en sí cuando estimulamos una región estamos estimulando un circuito y esto ya se ha demostrado en estudios en donde lo que se ha visto es que si tú estás estimulando un circuito cortical, bueno, una región cortical, puedes estimular o está relacionada a los circuitos que están subcorticales, ¿sí?
Y esto se ha visto con, hay una técnica que se llama, una técnica llamada Deep Brain Stimulation, donde se estimula, se opera al paciente y se le pone como un electrodo directo en una región. En el caso de adicciones, por ejemplo, se pone aquí, en la corte, en el estriado ventral, y se ha visto que este circuito está relacionado a estas regiones que son dorsolateral prefrontal también. Igual en el Alzheimer, anorexia, en diferentes patologías, he visto que circuitos corticales que estimulemos van a estar relacionados a circuitos subcorticales. Es decir, cuando uno estimula con suficiente potencia, ¿sí? Y esto es importante, tiene que ser suficiente potencia, o sea, un aparato que realmente estimule de forma inhibitoria o excitatoria, pero con suficiente potencia para poder estimular todo el circuito. ¿Sí? No cualquier estimulador va a hacerlo. Entonces, es importante recalcarlo, ¿no? Y lo que se ha visto también es que, por ejemplo, al menos en depresión mayor, mientras mejor la tenemos a la región que está conectada, por ejemplo, en el caso de depresión, ellos buscan mucho que se estimule la corteza subgenual, que es la que se ha visto que está más relacionada a la mejoría clínica. Es decir, si yo estimulo la dorsolateral prefrontal y le pego bien a la, indirectamente a la subgenual, entonces yo lo que voy a tener es una mayor mejoría clínica. ¿Sí? Esto ya se ha visto en diferentes estudios de depresión y pues apenas se está estudiando en adicciones. No sabemos si esto se mantiene en adicciones, pero parecería que sí, ¿no? Entonces, un efecto es que le estamos pegando el circuito. Ahora, ¿qué circuito le estamos pegando? De acuerdo a diferentes revisiones, pues parecido a los estudios en animales, si le estamos pegando el circuito de la corteza prefrontal, en este caso en el humano sería la lateral prefrontal, aunque también podría ser la ventromedial prefrontal. En este caso en los animales, en las ratas, en la corteza prelímbica y en los ratones, pues este circuito es precisamente el circuito que hemos visto de la recompensa y adicción, y que aparentemente por eso hay mejoría clínica, porque estamos precisamente estimulando o inhibiendo este circuito. De alguna manera estamos afectando este circuito y por eso estamos viendo este efecto de una disminución del craving y un aumento de la abstinencia. ¿Sí? Ahora, estamos estimulando dos circuitos diferentes. El circuito de la dorsolateral prefrontal, como vimos al menos en el estudio que hicimos, pues está conectado opuestamente con la ventromedial prefrontal que está aquí. Y esta ventromedial prefrontal se conecta directamente con los ganglios basales, con el núcleo accumbens. Y esto de forma indirecta. Entonces, le estamos dando precisamente a dos circuitos diferentes. Ahorita voy a mencionar cuáles son, que aparentemente son los que están haciendo este efecto. Una es disminución de craving o el antojo, que esto podría ser más límbico. Y esto de abstinencia podría ser más prefrontal, de alto orden. ¿Okay? Y entonces, tenemos que este estudio de Hanlon en 2013, ella estudió estimular diferentes regiones, la dorsolateral prefrontal, ¿sí? Que sería esta, y la frontal pole 1, que sería la medial prefrontal, que es lo que ella estudió en el estudio de alcohol que mostré al principio. Durante la resonancia lo que vieron es que cuando se estimula, ahora sí esto es actividad por la estimulación, se estimulan diferentes regiones del circuito. De la dorsolateral prefrontal vemos que aquí hay regiones prefrontales, obviamente, involucradas, pero también subcorticales, como aquí está parte de precunio, por ejemplo. Entonces, cuando estamos estimulando desde fuera, corteza se está estimulando hasta adentro. Igual, ventromedial prefrontal también activa otras regiones, incluyendo aquí la ventromedial prefrontal, por ejemplo, estimula núcleos accumbens o estriado ventral, que está muy relacionado a las adicciones, y también el precunio. Entonces, pues estamos viendo realmente que ambas pueden estimular la misma región subcortical, pero quizá de forma diferente. Aquí lo que se hace normalmente con esta región es una inhibición y en esta se hace una excitación, o sea, arriba de 5 Hz. En este otro estudio de Hanlon en 2016, lo que ellos vieron fue que al estimular controles, sí, lo que vemos es un aumento de la señal de oxigenación en regiones subcorticales y corticales. Aquí podemos ver símbolo anterior, por ejemplo. Y cuando estimulamos la dorsolateral prefrontal, también hay estimulación, pero más subcortical, curiosamente. Y ventromedial prefrontal también se estimula.
Pero en sujetos con adicción a cocaína, esto está aparentemente alterado. ¿En qué sentido? Aquí vemos la diferencia. Entonces, parecería que hay una disminución de cuando nosotros estimulamos que aparentemente estos circuitos están disminuidos en su función, o sea, están alterados. Y esto concuerda mucho con alguna de las hipótesis de que hay una alteración glutamatérgica en ese circuito y que probablemente esté hipoactiva, o sea, que esté disminuida su actividad. Y un poco menos aquí con la lateral prefrontal, se vio que principalmente aparentemente está más afectado las partes anteriores del circuito, ¿sí? Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es una estimulación y cómo afecta, ¿no? No estamos viendo estimulación repetitiva, solamente qué circuito se activa estimulando esas regiones. Entonces podemos ver que efectivamente regiones subcorticales se van a estimular. Ahora, en este otro estudio de Halo en 2017, lo que vieron es que después de 6 sesiones de estimulación con Theta Burst en la ventromedial prefrontal específicamente, pues vieron una disminución, en este caso como es inhibitoria, es lo que se está esperando, pues una disminución de la actividad en este circuito que tiene que ver con un circuito olímpico, ¿no? Entonces, lo que se quiere generar ahí es una disminución del circuito para disminuir el craving, ¿sí? Eso es lo que se quiere hacer. Por último, les recomiendo esta lectura que es de 2018, Halon 2018, en donde se platica de estos posibles efectos, es decir, eh, eh, en este caso, por ejemplo, lo que se discute es que, pues, algunos circuitos frontoestriatales sí se pueden relacionar a la parte ejecutiva o la parte cognitiva que está tratando de detener el consumo, que dice, no, pues no voy a consumir o voy a bajarle los frenos que tenemos, contra el sistema límbico, ¿sí? Que son circuitos relacionados a la apetencia, a la necesidad de la droga en ese sentido, y que quieren consumir. Entonces, por eso se ha hablado de estas estrategias de, bueno, ¿por qué estimulamos en uno excitatorio y en otro inhibitorio? Bueno, aparentemente lo que queremos, o la teoría detrás de aquí es que queremos afectar estos circuitos precisamente de donde yo quiero aumentar el control, ¿sí? Yo quiero aumentar la inhibición que pueda tener la persona, que pueda dejar de consumir, o la abstinencia, y también quiero bajar su sensación de craving, que es algo muy importante en adicciones. Por eso se utilizan, eh, bueno, se recomienda, por ejemplo, estimulación inhibitoria en estas regiones, ¿sí? Esa es la teoría detrás de por qué podría funcionar la estimulación y todavía estamos en investigación actualmente. Ahora bien, ya por último, ¿cuáles son las recomendaciones para el uso clínico del MTR en adicciones? Bueno, en general, recomiendo confirmar el diagnóstico primero, ya sea con psiquiatra, generalmente con psiquiatra es mejor, y confirmar el diagnóstico siempre, de cuántas drogas, qué drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque puede variar después el tratamiento. Hasta ahorita voy a hablar de cuáles tratamientos se usan ahora. Y con el alcohol hay que tener cuidado. Todo lo que tiene que ver con alcohol, el problema ha sido que aumenta el umbral, disminuye el umbral epiléptico, entonces pueden tener crisis convulsiva los pacientes si no tenemos cuidado. Entonces sí, yo recomiendo que estén en abstinencia cuando se vaya a estimular. A nuestros pacientes se les pide que estén en abstinencia al menos un día o dos para empezar a estimular. Sin embargo, podemos caer en el riesgo de que haya una crisis convulsiva, eso hay que tenerlo muy presente. Monoterapia, en general, yo no lo recomiendo decir solamente dar estimulación, yo creo que es un error, creo que esto va a ser una terapia integral. Entonces, sí como terapia, además de las demás, no como monoterapia. Esa es una recomendación. Revisar comorbilidades o patologías dual. Bueno, y en esto de la monoterapia, pues hay que tener cuidado qué fármacos se dan también. No se puede dar cualquier fármaco que también nos disminuye el umbral epiléptico, o sea, para tener crisis convulsiva. En este caso, revisar comorbilidades o patología dual también sería importante para darnos cuenta si también estamos mejorando o no, porque también podrían tardar más en mejorar. Hemos visto que en depresión, por ejemplo, depresión mayor con ansiedad, tardan más en mejorar, hay que dar más sesiones. Entonces, en este caso podría ser algo similar, hay que estar seguros. Hay que usar protocolos
y aparatos con evidencia científica. Es decir, como les estuve mostrando, se requiere una potencia adecuada, probada, ¿sí? Y para poder generar este efecto de estimulación en todo un circuito. Y protocolos con evidencia, pues para realmente estar basándonos en algo y no utilizar solamente lo primero que se nos venga a la mente o estar jugando con los protocolos. Esos protocolos son hechos por expertos que se dedican a probar diferentes protocolos de estimulación, no solo en humanos, sino en animales. Y entonces tienen ciertos ya parámetros de seguridad que son importantes para los pacientes. Entonces, esta es otra de las sugerencias que tengo. Ahora, ¿qué otra sugerencia tengo? Utilizar protocolos aprobados. Ahora, tenemos un problema que en México, bueno, en Estados Unidos la FDA aprobó el Baseway, que es con esta bobina, la H4, para consumo de tabaco. ¿Sí? Solamente para consumo de tabaco. El problema es que aquí no hay distribuidor en México, pero a lo mejor en el futuro hubo, y a lo mejor hay, pero se puede comprar como quiera. Y bueno, este aparato y este protocolo aprobado por la FDA están probados para trastorno por consumo de nicotina. Se sabe que funciona bastante bien. En Europa, por ejemplo, se aprobó MagVenture en 2021, se llama CE Mark. Se aprobó para tratamiento en adicciones, utilizando los protocolos que les enseñé de Terráneo y de Amadeo. Entonces, una manera de seguir como las guías es seguir estos protocolos. Ahora, ellos lo hicieron en cocaína, sin embargo, se aprobó para cualquier adicción. Yo no lo recomiendo utilizar la estimulación que usaron ahí para todas las adicciones. Sin embargo, es un punto de partida, yo creo, muy bueno para empezar con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, este es el protocolo o los protocolos aprobados utilizando en este caso MagVenture. Podría utilizarse otra marca, igual de estimulador como Maxtim, por ejemplo, para los mismos fines, siempre y cuando tengan la misma bobina. Es importante que sea una bobina similar o igual por el tipo, por la potencia que tiene. ¿Sí? Si no tiene la misma potencia, no vamos a ver el mismo efecto. ¿Okay? Entonces, esta es otra recomendación. Utilizar el protocolo si tenemos una bobina en 8, si tenemos un aparato de este tipo, MagVenture, Maxtim o parecidos, puedes utilizar, y con bobina en 8, puedes utilizar un protocolo de Amadeo, de Terráneo, que es prácticamente el mismo. Y en este caso estimula la dorsolateral prefrontal izquierda. Y bien, pues bueno, agradezco a todos mis alumnos, la gente del staff y a ustedes por escucharme. Y bueno, nosotros somos el laboratorio aquí en el INB. Y pues gracias.